Bueno, la biología, que es un curso científico, se apodera de muchas ramas, como el caso de física, química, también forma parte de la geografía, también la historia. O sea, utiliza esas ramas como unos recursos para poder explicar al mundo entero. Cuando hablamos de biología, nos estamos refiriendo a la vida tanto animales como vegetales, e inclusive los microorganismos que se consideran dentro del estudio de la biología para determinar cómo ellos viven en nuestro sistema. Entonces, todos los seres vivos, incluyendo también los seres humanos, ¿no? Todos tienen un elemento principal y esencial, los elementos químicos. Como ya hemos visto en el curso de biología, en química nos enseñan una infinidad de diferentes tipos de elementos químicos. Hay unos que son la que tiene mayor utilización en nuestro medio ambiente, otros muy pocos son conocidos, pero que el hombre logra ya tratar de identificar para determinar ciertos estudios. Pero si nosotros nos referimos al ser vivo, el ser vivo tiene una composición. Dos grupos es la composición de los seres vivos, ¿no? Que es la composición química, composición química, ahí está. Y la otra, el otro tipo de composición ya representa un poco más refleja, un poco más desarrollada, ¿no? Y nosotros lo vamos a llamar biológica, composición biológica, ¿no? Composición biológica. Ahí está. Ahí está, composición química y composición biológica. Pero hay otros términos que se puede reemplazar a la composición, que es la organización. La organización va a implicar que todo lo que vamos a estudiar, las componentes, tienen que estar bien organizadas, ¿ya? Organizadas. Entonces, le vamos a poner organización, para que nosotros podamos ordenar. Vamos a ordenar todo esto, ¿ya? Entonces, quiere decir que si tú buscas un libro, puedes encontrar composición química, composición biológica, o si no, puedes también encontrar organización química, organización biológica. Al final es lo mismo, ¿ya? A ver, si nosotros nos vamos al grupo de la organización, ¿no? Tenemos que organizarnos químicamente. Vamos a hablar de niveles. Vamos a hablar de niveles. Cuando hablamos de niveles en la organización química, vamos a hablar de los elementos esenciales o llamados también bioelementos. Acá tenemos los bioelementos. Si ustedes se dan cuenta, el término bio indica vida, o sea, los elementos químicos que genera vida. Y se puede clasificar quiénes son los elementos que generan la vida. ¿Quiénes son? Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno y tenemos el nitrógeno. También le llaman elementos bioesenciales. O sea, esos términos sí tendríamos que tratar de
nosotros identificarlo, ¿ya? Porque una cosa es esencial, ¿no? Y tenemos que relacionar a lo que es bioelementos principales, básicos que contiene un ser vivo. Carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno, más conocido como el CHON. ¿Sí? Estos son los bioelementos o también elementos esenciales. También le llaman elementos básicos, ¿ya? Del ser vivo. Si a usted le preguntan, ¿cuáles son los elementos básicos del ser vivo? CHON. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos esenciales del ser vivo? CHON. ¿No? ¿Y cuáles son los bioelementos? Ahí está el CHON. Ahí está. ¿Ya, chicos? Entonces, eso son los que vamos a considerar como parte inicial de la organización. Luego bajamos de nivel, ¿no? En este caso vamos a hablar de las biomoléculas. Las biomoléculas. Biomoléculas. A ver, ¿quiénes serían las biomoléculas? O sea, quiere decir que estos elementos esenciales se van a agrupar, ¿no? Unos que otros. Y vamos a obtener grupos de los elementos especiales, vamos a obtener grupos que son las llamadas moléculas, como hemos visto en el campo de la química o en el curso de química. Hemos visto las biomoléculas. ¿Ahí me puede decir un ejemplo de biomolécula? Los lípidos. Glucosa. Glucosa. Los lípidos. A ver, sí, claro. Agua. Agua. Tenemos el agua. Tenemos la glucosa. Tenemos el dióxido de carbono, ¿no? Le vamos Sacarrosa. Hay que ponerle así. Ahí está. Agua, glucosa, CO2, ¿no? Etcétera. Sacarrosa. Ya, por ahí ya y ahí nosotros podemos desdoblar. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los bioelementos son los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero cuando estos elementos se agrupan, ¿qué forman esta agrupación? Forman agua, glucosa, ¿no? Tenemos el dióxido de carbono, por ahí alguien dijo sacarosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Estos son los biomoléculas porque de los elementos esenciales se forman grupos y obtenemos las biomoléculas. Profesor, pero en biología yo he escuchado que también hierro, calcio, magnesio, también forman parte de los seres vivos. Ah, ya. Entonces, en tal caso, al CHON le vamos a llamar los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios. Entonces, esos elementos que ustedes dicen, como el caso del calcio, el hierro, tenemos también el magnesio, el cobre, etcétera, etcétera, a esto le llaman secundarios. Secundarios. ¿Por qué le dicen secundarios? Porque no forma parte básica de los seres vivos, no forma parte. Claro, por ejemplo, el ser humano tiene hierro en la sangre, no tiene ese término hemo, ¿no? Hemo. El hierro, ¿no? El hierro que forma parte de la sangre se considera como bioelemento secundario. No se puede considerar primario, porque los primarios son estos cuatro, ¿no? Estos cuatro son los que forman parte. Ellos forman parte los tejidos, forman parte los huesos, o sea, casi en un mayor porcentaje. Si yo le puedo decir qué porcentaje abarca, yo te podría decir entre el 98 y el 99% abarca el CHON.
En cambio, el calcio, el hierro, el magnesio, todos ellos abarcan menos de 1%, menos. Entonces, por eso que se le consideran elementos secundarios. Y cuando ambos se agrupan, ya formarían las moléculas, pero serían biomoléculas, como ya les dije este ejemplo, el agua, tenemos también la glucosa, la sacarosa, que por ahí les dijo, ¿no? El oxígeno también forma parte, me estoy refiriendo al oxígeno molecular, ¿ya? Cuando yo digo oxígeno, no me estoy refiriendo a esto, no, sino a O2. Este sería el oxígeno molecular, que forma parte en la respiración de todos los seres vivos. ¿Ya? A ver, chicos, preguntas aquí. ¿Hasta aquí preguntas? Profesor, ¿el fósforo y el azufre también son primarios? También el azufre también pueden considerarse como primarios, pero no va a estar junto con ellos. En tal caso, el azufre pasaría a ser secundario, ¿ya? El azufre también es parte fundamental, como el cobre, ¿no? El cobre, por ejemplo, ¿no? Si los mamíferos, el color de la sangre, ¿qué sería? El color rojo, ¿no es cierto? La sangre es de color rojo. ¿Pero por qué el color rojo? ¿Por qué no tenemos una sangre verde, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos una sangre verde? Porque el color rojo se debe a que el pigmento llamado ferro, ¿no? O también le dicen hemo, ¿no? Es el que le da precisamente el color rojo. No es que sean glóbulos rojos, ¿no? Uno dice glóbulos rojos, ya, es porque el glóbulo es de color rojo. No, porque con ellos hay una reacción química que implica que todo el tejido se vuelva de color rojo, y eso a causa del hierro, ¿ya? Del hierro. Y el hierro es el que da color rojo a la sangre. En cambio, los insectos, como por ejemplo un saltamonte, el saltamonte no tiene color rojo, ellos tienen un color verde, y el color verde se debe a que ellos tienen cobre. El cobre, e igual como los animales, ¿no? Que es con el hierro, ellos tienen el cobre, y el cobre les da el color verde en su sangre, ¿ya? Entonces, todo eso lo estudia la parte bioesencial de los seres vivos. ¿Ya, chicos? ¿Otra preguntita más? Ya. Profesor, después de los bioelementos, Ya. Esto es la organización química. ¿Ya? Esto ya establece una organización química. Pero vamos a ir un poquito subiendo del nivel. Vamos a aumentar un poquito más. Y vamos a llamar, ¿no? Ya no como bioelementos o biomoléculas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de macromoléculas, ¿ya? Hay macromoléculas, y tenemos las supramoléculas. Listo. Y vamos a separar con una línea. Ahí, lo separamos. Para terminar con la organización química, ¿ya? Cuando las biomoléculas se juntan en grupos, por ejemplo, el agua se junta con la glucosa, con el dióxido, con el oxígeno, etcétera, etcétera. Cuando ellos se logran juntar, van a formar nuevos grupos. Y estos nuevos grupos se van a llamar las macromoléculas. Ejemplo de macromoléculas. Tenemos los carbohidratos. Tenemos las proteínas. Tenemos los lípidos. ácido nucleico, Y los ácidos, ¿no? Los carboxilos, ¿no? Los ácidos
hay los llamados esteácidos, ¿no? Estos elementos que están agrupados son los llamados macromoléculas, ¿no? Las macromoléculas, ¿ya? Pero si nosotros ya nos compenetramos más y más, ¿no? Entonces las supramoléculas, cuando ya se vuelven... En realidad, las supramoléculas es casi lo mismo que las macromoléculas, es casi lo mismo. Pero ¿por qué hay una pequeña diferencia? Porque las supramoléculas cumplen una fisiología diferente a las macromoléculas. Las macromoléculas, en la mayoría, son estáticas, como por ejemplo la proteína. La proteína se puede considerar, ¿tiene fisiología? Sí, sí tiene fisiología, pero son estáticas por el tema de que ellos, más que todo, cumplen con el revestimiento tisular. Ellos se revisten. Por ejemplo, los músculos. Los músculos, ellos están formados por proteínas. De igual manera, por ejemplo, la papa. Si nosotros nos vamos a las plantas, la papa tiene proteína. O sea, el revestimiento forma parte de las macromoléculas, ¿no? En cambio, las otras cumplen funciones importantes. ¿Se pueden considerar macromoléculas? Sí se pueden considerar, pero tienen que cumplir funciones importantes. ¿Cuál una de ellas es? El ADN. El ADN cumple una función importante en la división celular, en la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿no? Los genes. En realidad, entre genes y ADN no es lo mismo, por si acaso, porque los genes son, ya tienen o se consideran, ¿no?, partículas biológicas. Esas partículas biológicas cumplen funciones especiales, porque de ellos están integrados con los cromosomas, ¿no? Y también lo podemos decir que acá están los cromosomas, ¿no? Y con ellos, como cumplen funciones importantes, ellos participan, en este caso, en la transmisión de los caracteres hereditarios, ¿no? No puedo yo comparar con las macromoléculas, no las puedo comparar, por eso que no los puedo comparar, las separo, ahí está, las separo. Casi parecido, pero la diferencia es por las funciones, nada más, eso es lo que la diferencia. Y pasamos ahora a la ordenación biológica. Profesor. A la ordenación biológica. Cuando se unen los cromosomas, a ver, vamos a numerar más para que tengan una idea. A ver, genes, Profesor. cromosomas, acá le ponemos organelos, acá también le vamos a poner membrana citoplasmática, ahí está, etcétera. Ahí está. ¿Ya? Profesor, Sí. una pregunta. ¿Los virus pueden entrar en el territorio de supermoléculas? No te escucho muy bien, bajito te escucho. A ver, ¿me puedes repetir? ¿Los virus pueden entrar como supermoléculas? Moléculas. ¿Moléculas en dónde? No te escucho bien. No. Se lo escribo por el chat mejor. ¿Lo puedes escribir en el chat? A ver, escribe en el chat, no te escucho muy bien. Los virus pueden ser supramoléculas. Ah, ya. Los virus. Mira, en la actualidad la medicina no lo están considerando a los virus como ser vivos. No lo están considerando. Por lo tanto, no se puede integrarse como ser vivo. Acá. No lo estamos integrando. ¿Sí? Claro, ellos sí tienen estos tipos de compuestos, sí lo tienen, ¿no? Pero no se especifica porque no logra cumplir todo el propósito. Por ejemplo, como organización biológica, ahí falla.
Si no, estaría integrándose el virus, ¿no? Ahí sí, pero no está dentro del grupo biológico. Como ser vivo no es, ¿ya? A ver, ya, tenemos las supramoléculas, el ADN, los genes, los cromosomas, los organelos, las membranas, la membrana citoplasmática, etc. Si ustedes se dan cuenta, estos son las partes que forman partes de una célula, ¿no es cierto? El núcleo, también tenemos las mitocondrias, los ribosomas, las lisosomas, etcétera, etcétera. Todo ello no serían las supramoléculas, porque cumplen funciones. Ya les vuelvo a repetir, estos son los que cumplen funciones. Pregunta, si cada uno de ellos se agrupan, si llegaran a agruparse, ¿qué formaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Células? Las Una células. célula. Bien, ahora sí. Organización Célula. biológica. Las células. Organización biológica. También le llaman nivel celular, ¿ya? Nivel celular. A ver, mejor le vamos a poner nivel celular, ¿ya? Nivel celular. Por favor, acá ustedes lo pueden copiar porque estos ejemplos no están en la diapositiva, ¿no? A ver si alguien puede revisar. Yo no le he puesto, pero apúntenlo porque como que complementa ya toda su información. Por eso que ustedes tienen que ingresar a clase. Hay muchos que dicen, no, pero ¿para qué voy a ingresar a clase si ahí está la diapositiva? No, no. Tú ingresas porque hay cosas que yo lo menciono y no están en la diapositiva. Ya, tenemos nivel celular, ¿sí? Ese es el primer nivel biológico, ¿ya? El primer nivel biológico. En el nivel celular, ¿no? ¿Qué se puede especificar? Todas las clases de células. Por ejemplo, la célula, a ver, tenemos las neuronas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Tenemos también las células según su forma, que puede ser alargada, Cocitos. ¿no? Todo lo que conglomera a un conjunto de células que tienen una fisiología diferente a otra, cumple esta función, lo que es el nivel celular. Y como les dije, agrupa a todos ellos. ¿Alguien quiere preguntar? Profesor, una pregunta. ¿Los oligoelementos en qué parte estarían ahí? Los bioelementos conforman esto, los primarios y los secundarios. Profesor, Sí, profesor, ¿las sí. bacterias tienen forma en ese nivel celular? ¿Cómo? ¿Las bacterias tienen forma en Las ese bacterias. nivel celular? Las bacterias. Bueno, como le dije anteriormente, los virus no forman parte de como ser vivo. No cumple como ser vivo. Tiene ADN, tiene la parte genética que se puede reproducir, pero no como ser vivo, no. Pero las bacterias, ahí la biología lo está considerando como un ser vivo, las bacterias, ¿no? Porque cumplen función, nutrición, cumplen metabolismo, ¿no? Ellos, digamos, ellos logran tener una función de relación que puede ser inestable o también puede ser estable. Por ejemplo, es inestable cuando se encuentra al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente está inestable, pero es estable cuando toma control de un ser vivo, por ejemplo, cuando ingresa, y ahí adentro se puede multiplicar. Las bacterias sí lo están considerando, pero los virus no. Los virus son otra cosa, ¿ya? A ver, una pregunta más. Profesor, Sí, te escucho. ¿cuáles serían las biomoléculas simples? ¿Cómo? No te escucho. ¿Cuáles serían las biomoléculas simples? Ah, ya. Los simples son estos, los primarios. Le llaman simples.
Los Pero simples, eso no son bioelementos. carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Esos son los simples. Los compuestos se llamarían los secundarios. Calcio, hierro, magnesio, cobre. Chicos, miren, ustedes tienen que, cuando choquen con una palabra o un término, ustedes tienen que deducirlo. Deduzcan. Por ejemplo, yo les dije, a los bioelementos, a los primarios, ¿no? A los primarios, o le llaman primarios o le llaman bioesenciales. O sea, si tú deduces, es lo mismo. Ahora, también le llaman bioelementos básicos, pero también tendrá mucho que ver con lo primario. Relacionen, sí tienen que ver mucho con lo primario, pero también se llamaría básico. Ahora, lo que dijo su compañera, los simples, pues, ¿qué significa simple? ¿Qué es un compuesto simple? En química, vamos a química. En química, ¿qué es simple y qué es compuesto? ¿Qué es una sustancia simple? ¿Qué es una sustancia compuesta? Las sustancias simples son los elementos químicos, ¿no? Que es el magnesio, la plata, el cobre, el estaño, el zinc. Todos ellos son elementos que se consideran simples o sustancias simples. Pero los compuestos, tenemos el agua, ¿no? Tenemos los carbonatos, los silicatos, ¿no? Todos ellos forman parte como compuestos, ¿ya? Compuestos. Ahora, si tú lo llevas acá, ¿quiénes serían los compuestos? A ver, si yo les digo, ¿quiénes son los bioelementos llamados compuestos? ¿Cuáles serían? El agua, Moléculas. la glucosa, Los bioelementos, los compuestos, ¿cuáles serían? Allá el cal, no. Claro, o sea, hay un rango superior y hay un rango inferior. Por ejemplo, los simples es un rango inferior. Por lo tanto, a los primarios se le llamaría los simples, ¿no? Bueno, otra pregunta más. A ver, un poquito rápido, con preguntas. Bombardéenme de preguntas. Bombardéenme, chicos, de preguntas. No hay, ya. Ahora pasamos a la siguiente, las células. Nivel celular. Tenemos, ya les dije, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la neurona, ¿no? Las estrelladas, etcétera, etcétera. Bueno, eso según su forma y según su fisiología. Ya. Ahora, en cuanto al nivel celular, cuando todas las células se agrupan, ¿cómo se llamaría? Un tejido. Claro, tejido, o sea, ya le vamos a llamar nivel tisular, o también llamado nivel histológico. Histológico, miren los nombres, fíjense bien, tienen que familiarizarse. Nivel tisular es lo mismo que nivel histológico, ¿ya? Entonces, en este caso, agrupan todo lo que son tejidos. Tejido epidérmico, ¿no? También tejido conjuntivo, tejido laxo, tejido graso, etcétera, etcétera. Todos esos tejidos sería el nivel tisular. Cuando los tejidos se agrupan, ¿qué forman? A ver, ¿quién me responde? Órganos. órganos, Órganos, profesor. Sería nivel orgánico. Nivel orgánico. Nivel orgánico. ¿Qué engloban? Los órganos. Ejemplo, hígado, corazón, ¿no? La piel es un órgano. Pregunta a todos. Preguntas. Examen para ingresar a la Universidad María Frosting. Si es que será. ¿La sangre será un tejido? A ver, No. respondan. será, es un, Puede ser una no, sí, sí es un biomolécula. tejido, sí es un tejido de sangre, La sangre es un tejido. La sangre lo consideran como un tejido. También le llaman fluido. Fluido. ¿Ya, chicos? Entonces, grábense. La sangre se considera tejido, por si al caso, ¿ya? Tejido epidérmico, ¿no?
la piel, pero cuando estos se juntan, cuando se junta el tejido epidérmico, cuando se junta el tejido laxo, o sea, todos ellos, ¿no? El tejido conjuntivo, el tejido elástico, la elastina, ¿no? Nosotros tenemos elastina, la piel se estira, ¿ve? ¿Por qué nuestra piel se estira? Porque tiene elastina. La elastina es la que permite que la piel se estire y eso da lugar a un órgano llamada piel, la piel es la que se estira, ¿no? Entonces estamos hablando del nivel orgánico. Cuando los órganos se juntan, ¿qué formaría? Sistemas. Sistemático, nivel sistemático, ¿no? Ejemplo, cuando todos los órganos se juntan, por ejemplo, se junta el corazón, se juntan las arterias, se juntan las venas, se juntan los capilares, la sangre, todo eso se juntan, ¿qué formaría? ¿Qué sistema formaría? Sistema nervioso. Organismo. Circulatorio. Circulatorio. El sistema nervioso agrupa cerebro, conductos nerviosos, neuronas, ¿no? Todo ello forma el tejido nervioso, ¿no? A ver, cuando se juntan, por ejemplo, a ver, ¿quién me responde? Los pulmones, la tráquea, los bronquios, la laringe, la faringe. ¿De qué sistema estamos hablando? Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. ¿Se dan cuenta? Cuando estos órganos se juntan, cumplen otro tipo de función y se llamaría función sistemática. También le llaman fisiología sistemática. Eso ustedes tienen que saber conjugar estos términos para que no puedan, o que puedan entender el tema, ¿ya? Cuando todos los sistemas se junta el sistema respiratorio, el sistema digestivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos los sistemas se juntan, ¿qué obtendremos? Organismo. Ser vivo. La persona. El individuo. El individuo. ¿Quién es el individuo? La persona. La persona. Una planta, una plantita es un individuo, se considera un individuo, ¿no? Un roedor, una ave, un mamífero, un reptil, todos ellos se consideran individuos. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando estos individuos se juntan, ¿qué formarían? Comunidad. Población. Comunidad. Población. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Qué formarían? Población. Comunidad. Sería No, Población. población. población, pues. Población. Sería población. La población, para este caso, es cuando se juntan todos los individuos, ¿no? Todos se juntan, ¿ya? Todos los individuos se juntan. ¿Para qué? Para que cumplan también entre ellos una función, ¿no? Una función tiene que cumplirse. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso, le vamos a poner población. La población. Profesor, Sí. pero población sería a nivel ecológico o algo parecido. No te escucho bien. Dijo de que si la población era a nivel ecológico, algo así dijo Fabián. Ah, nivel ecológico. Ya, todavía no llegamos al nivel ecológico, todavía. Nos falta todavía. Ya falta poquito ya. Cuando los individuos se juntan, ¿no? Por ejemplo, todos sus vecinos se juntan y van a realizar una charla. Ese grupo, ¿cómo se llama? Población. ¿Qué pasaría si a ver, hablemos del distrito de San Martín? Agrupan todos los canes. Ese grupo de canes, ¿qué formaría? Una población. Comunidad. ¿Y qué cosa es una población? Una población se refiere al conjunto de individuos
que tienen una misma especie, una misma característica. Por ejemplo, si yo tengo un perro, un gato y un ratón, ¿los tres se llamarían población? No, sería comunidad, No, ahora sí sería comunidad. Ahí porque son sí, diferentes pero ya especies. no sería población, no sería, ¿no? Porque son diferentes. Ahora, cuando las poblaciones se unen, ¿cómo se llamaría? Acá lo escribí, Comunidad. comunidad. La comunidad reúne a todos los individuos de diferente especie, ¿ya? A todos los individuos de diferentes especies. O sea, quiere decir que ellos